Buenos días, buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Esperando que este video, perdón, más que mensaje, lo encuentre bien. Y estén tomando los recuerdos del caso con el tema de la pandemia. Voy a hacer un video explicativo sobre la materia que vamos a ver para esta semana del 1 de junio, en la cual también vamos a tener una videollamada, la cual fue informada a través de email la semana pasada. Entonces estamos hablando de la semana del 27, en donde yo voy a hacer un recuento de toda la materia hasta la fecha, ayudarlos, sacarles las dudas, que me hagan preguntas, etc. Bueno, la clase pasada, o el contenido pasado, fue en que ustedes reconocieran sustantivos contables e incontables, ¿cierto? Los sustantivos contables son aquellos que tienen forma plural y podemos contar, y los incontables son aquellos que no tienen forma plural, o sea, una forma singular, a pesar de que abarque muchas cosas, y no los podemos contar, ¿cierto? Y ahora vamos a aplicar eso con otro contenido que se llaman los quantifiers, o los cuantificadores, que son expresiones que permiten expresar una cantidad de algo, como por ejemplo tener suficiente, demasiado, un poco, un poquito, etc. Para poder usar estas palabras tenemos que tener en claro, y por eso hicimos el trabajo de los contables e incontables, tenemos que tener clara la diferencia entre sustantivos contables, como yo dije, los que podemos contar y tienen forma plural, y los que incontables, aquellos que no tienen forma plural y que no podemos contar. Y los quantifiers que nosotros vamos a ver van a ser a lot of, much, enough, little, a little, few y a few, serían 7. Refiriéndonos a lot of, que significa muchos, muchos, se utiliza para expresar un gran número de algo, que en este caso son números de algo, nombres contables, o una gran cantidad de algo, nombres incontables. Se utilizan, o sea, podemos ocuparlo con las dos formas, pero acuérdense que los contables tienen forma plural y los incontables no tienen forma plural, y lo utilizamos generalmente en las oraciones afirmativas, y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Sarah has got a lot of books. Sara tiene un montón de libros, y libros es algo que yo puedo contar. A lot of people think that buying a cell phone is useful. A lot of people. Yo tengo que fijarme siempre en lo que sigue aquí, donde está, perdón, en donde está la flecha del mouse, que es people, y people es gente. Yo la gente la puedo contar, yo puedo decir una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas, cinco personas. Entonces, por eso puedo ocupar a lot of. She's been speaking with a lot of witnesses. Ella ha estado hablando con un montón de testigos. Los testigos también los puedo contar, porque si por ejemplo voy a un juicio o voy al tribunal, puedo decir, oye, había un testigo, dos testigos, dos testigos. Simple. Y ahora con incontables, puedo decir, there are a lot of stars on the universe. Miro el cielo y yo sé que hay un montón de estrellas, pero no las puedo contar. Es imposible que yo cuente todas las estrellas del universo. The man has a lot of time on his hands. El hombre tiene un montón de tiempo en sus manos. El tiempo es algo que yo no puedo contar. Nosotros medimos el tiempo, que es distinto, a través de horas, y las horas sí las puedo contar, pero el tiempo como concepto genérico, como concepto grande, no lo puedo contar. We have a lot of work to do together. Nosotros tenemos un montón de trabajo que hacer juntos, y como lo vimos en la guía pasada, la palabra work no se puede contar. Job sí, pero hoy estamos hablando de work, y work no lo podemos contar. Ahora viene el match. El match significa mucho, mucha. Se utiliza para expresar que hay una gran cantidad de algo, por lo tanto, precede a incontables, porque estoy hablando de una gran cantidad de algo. Por lo general se utilizan en oraciones negativas e interrogativas, pero nosotros vamos a ver lo más simple posible, y
Vamos a ver el uso en oraciones. Vamos a ver los tres usos, pero no muy profundamente porque por en virtud del tiempo. We don't have we don't have much time. No tenemos mucho tiempo. Aquí podemos ver el uso del much con un incontable time. How much money have you got? ¿Cuánto dinero tienes? Aquí podemos ver el much al lado de la palabra money, que significa dinero, y el dinero no lo podemos contar. Y it doesn't need much milk. Nuevamente, much, incontable, porque la leche yo no la puedo contar. Pero el much se puede utilizar en frases afirmativas solamente cuando va precedido por esta palabra, too, cuya traducción sería demasiado, o bien o por so, que se traduciría por lo tanto. There is too much salt, es como decir, oye, ¿sabes que esto te quedó muy salado, le pusiste demasiada sal, y la sal es incontable. I have too much pencils. Esto significa que yo tengo, el ejemplo pencils está mal, muchacho, yo ahí cometí un error, lo siento. Por ejemplo, the sky has too much stars. El cielo tiene demasiadas estrellas. De hecho, lo vamos a corregir al tiro para que vean que trabajamos para ustedes. Lo vamos a corregir al tiro y lo guardamos. Y seguimos. La palabra enough en español significa lo suficientemente. Se utiliza después de los adjetivos o adverbios que magnifican. Por ejemplo, I arrived early. El early es adverbio enough. Llegué lo suficientemente temprano. Esto, por ejemplo, me lo imagino cuando voy llegando al colegio. Llegué un cuarto a las 8, entraba a las 8. Oye, mira, llegué lo suficientemente temprano. Y aquí vamos a ver con un adjetivo. He isn't old enough to drive. Él no es lo suficientemente viejo como para manejar. O sea, o no tiene con viejo me refiero a que no tiene la edad para sacar la licencia de conducir. Entonces yo digo, oye, tú no, pues no podéis manejar porque no tienes 18 años, pues tienes 17. Aquí vamos a entrar en los más complejos, entre comillas, pero nosotros no los vamos a aplicar a través de una guía, ojo con eso, sino con una actividad práctica. Y el a few, que significa algunos, algunas, unas, pocas, se utiliza para expresar un número de pequeño de algo pequeño. Por lo tanto, precede a nombres, se utiliza con sustantivos contables en plural. Se utiliza cuando algo tiene una connotación positiva, es decir, tengo una pequeña cantidad de algo. Esto significa que, por ejemplo, vamos a ver, imaginemos que tenemos un estuche y tengo unos pocos lápices, pero no el estuche lleno. Por ejemplo, yo tengo unos pocos lápices, ¿ya? Y el few se utiliza para expresar un número también pequeño de algo y precede a sustantivos contables, pero tiene una connotación negativa y significa que yo tengo una poca cantidad de algo, casi nada. Y aquí, por ejemplo, yo podría decir I have few pencils, pero significa que en vez de tener 5 o 7 lápices, como en el ejemplo anterior, quizás tenga 1, 2 o 3. Y el little, a little, que son los últimos dos, básicamente se utiliza con incontables, ambos dos, y a little se utiliza para expresar una cantidad pequeña de algo, igual que el a few, pero con incontables. I have a little money to buy some bread. Tengo un poco de dinero para comprar el pan, algún pan. Significa que yo voy con plata, pero no voy con 10 lucas. Voy con 2 lucas, por si acaso. Y a little, al igual que a little, se utiliza en oraciones afirmativas para expresar una cantidad pequeña de algo. Y tiene una connotación negativa, o sea, no significa que se escriba negativo, pero tiene una connotación negativa, porque por ejemplo digo, I have little money to buy some bread. Aquí escribo la misma oración, pero el que no esté la, como arriba,
significa que yo tengo poca plata para comprar pan. O sea, por ejemplo, el kilo de pan, haciendo el cálculo de esto, el kilo de pan debe estar, un pequeño problema técnico, supongamos que el kilo de pan está como a 900 pesos, por poner un ejemplo, y yo voy con los 900 pesos justo o voy con una luca. Voy, pero súper apretado con el tema de la plata. Ya, y ahora voy a pasar a explicar la guía pasada de los contables o incontables por si alguien no entendió bien lo que había que hacer. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer con lo que teníamos que hacer con esta guía es que en esta parte de la guía era escribir oraciones ocupando los sustantivos dados. Luego, entre paréntesis, yo escribo si era contable o incontable. Por ejemplo, las estrellas que son contable e incontable, el espacio, la palta, la silla, el trabajo, la arena y el queso. Y aquí, que es una actividad, esta parte no muchos la entendieron y yo lo entiendo porque sí estaba un poquito complicado, lo admito. Aquí teníamos que clasificar las palabras si eran contables o incontables y luego escribir oraciones con cada una. Por ejemplo, el auto es contable o incontable, el lápiz es contable o incontable, la leche es contable o incontable. Ya, por ejemplo, yo digo, y lo voy a hacer de forma interactiva, el auto es contable, ¿cierto? Escribo car y digo, there is a car over there. Simple. Luego me voy a una palabra incontable, que sería, por ejemplo, milk. Y escribo, I love drinking milk. Una oración por cada palabra después de clasificarla. Eso era lo que básicamente había que hacer. Y lo que vamos a hacer esta semana, es, como les dije, una actividad práctica, que es un ensayo para futuras evaluaciones. No es una nota, es un ensayo, lo reitero, en la cual yo les doy dos opciones para que hagan esta actividad práctica. Pueden grabar un audio o pueden hacer un escrito. ¿De qué es este audio o este escrito? El audio son de 2 minutos de duración, en los cuales el principio del audio deben indicarme su nombre y su curso para yo poder identificar y saber de quién es quién. Y pueden hacer un monólogo, un diálogo, una historia en que ofrezcan un trabajo. Esto quiere decir que ustedes van a ser los empleadores van a ser el jefe de un trabajo y están buscando a alguien para contratar. Para poder desarrollar esto, tener una idea, pueden irse a las páginas 11 y 12 del libro. Si no tienen el libro, me lo piden por correo y yo se los mando. La pantalla o la función de Zoom no da abasto para poder compartir el libro, se queda pegado. Entonces ustedes van a esas páginas del libro donde salen los 4 puestos de trabajo, un afiche, unos mini afiches donde dicen salario y todo eso, y ustedes me cuentan eso, me ofrecen un trabajo a mí. Por si acaso el audio lo voy a escuchar solamente yo y los resultados van a ser confidenciales. O sea, cada persona que me mande el audio va a saber su resultado y nadie más. Y los que opten por esta alternativa para una futura evaluación, cuando volvamos a clases, eh, van a partir de una nota base 3, lo cual significa que usted recibe 2 puntos base en reconocimiento a su trabajo. Para los que no deseen hacer un audio, doy la opción de que hagan un trabajo escrito en una hoja de Word o en una hoja de cuaderno, dependiendo de sus posibilidades, el cual debe tener un título, introducción, 3 párrafos de desarrollo y una conclusión sobre el mismo tema, que es ofrecer un trabajo. Los que opten por esta opción igual van a recibir un premio similar, pero la nota aumentaría solamente en un punto base.
Y en premio al esfuerzo, y los que lo hagan escrito tienen que acostumbrarse al siguiente formato que les van a pedir en todos los trabajos del colegio, que es Time New Roman, la letra Times New Roman 12 interlineado 1,5. Y eso es todo, muchachos. Esperando que estén bien, se me cuidan. Un abrazo para ustedes y sus familias. Y cualquier cosa, estamos en contacto.